buenas tardes, Alfonso, muy buenas tardes a todos. Hoy presento yo este acto por lugar de Eva, ya que tenía un compromiso que no podía eludir. Bueno, desde el Foro de Ciencia Política, los socios y simpatizantes del Ateneo nos van a ofrecer un nuevo formato para la siguiente actividad. Será un debate que, tras una introducción del responsable del foro, don Alfonso Fernández Álvaro, dará paso a los asistentes para que intervengan ofreciendo sus puntos de vista y aportaciones que enriquecerán el debate. Para esta primera experiencia, don Alfonso ha propuesto el siguiente tema: el Senado, extinción o reforma. A estas y otras cuestiones que puedan surgir, intentaremos darle respuesta entre todos los asistentes a este debate, que será moderado tras una introducción por don Alfonso Fernández, presidente del Foro de Ciencia Política. A continuación, os voy a leer su currículum abreviado. Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, ingeniero informático por la Universidad de Alicante, Executive MBA por el Instituto de Empresa, máster en Política y Democracia por la UNED, máster en Ingeniería de Software por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Educación Secundaria y Bachillerato, especialidad Matemáticas por la UNI, cursos de doctorado en Matemáticas por la Universidad de Alicante, experto en Liderazgo y Comunicación Política por la Universidad de Alicante. Ahí está, nada menos. Muchísimas gracias y adelante, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Lo primero de todo que tengo que hacer es, lógicamente, agradeceros a todos vuestra presencia. Y sí me gustaría, como bien ha comentado Pilar, rápidamente hacer un pequeño bosquejo de lo que en el que va a consistir esta nueva actividad. Hasta ahora lo que habíamos estado viniendo haciendo desde el Foro de Ciencia Política era pues, dar una serie de conferencias, yo hablaba, y al término de esa conferencia, bueno, pues las personas que asistían pues podían intervenir pues, en un modelo de pregunta-respuesta, básicamente. En este caso he querido hacer la actividad más participativa. Digamos que mi intervención será sobre todo inicial para hacer una breve introducción del tema y plantear una serie de hipótesis o de opciones para someter a la consideración de todos vosotros vuestras distintas opiniones, intentando dos cosas. En primer lugar, y por eso el objeto de que yo haga la introducción, pues para aquellos que no estén muy duchos en lo que consiste o en qué consiste la institución del Senado y cuál ha sido su historia y cuáles son sus funciones actuales y cuál es el coste actual del Senado, pues para que lógicamente tenga mayor conocimiento de causa a la hora de poder expresar su opinión. Y por otro, el intentar que haya la máxima participación posible. A tal efecto, yo lo que os pediría es que seamos prudentemente breves en cada una de las intervenciones. Empezaré siéndolo yo mismo. Así que, sin más dilación, si os parece, voy a empezar introduciendo brevemente cuál ha sido la historia de la que es la cuarta institución de nuestro Estado español, tras la monarquía, la Casa Real, que es la que ostenta la jefatura del Estado, el Gobierno, el Congreso y el Senado, que sería la cuarta institución por orden de precedencia en cuanto al protocolo que se sigue entre instituciones y entre administraciones. El Senado, en su origen, pues habría que retrotraerse, lógicamente, a la sociedad latina. No quiero hacer ahora, no me quiero ir a la época de los romanos, porque si me oye mi mujer me diría, ya estás otra vez hablando de los romanos. Bien, simplemente que entendamos que el nombre viene cogido de ese Senado romano, simplemente. Pero la historia del Senado en España, para conocerla habría que retrotraerse a los inicios del siglo XIX, allá por 1834, cuando la regente María Cristina, regente de la reina Isabel II, María Cristina de Borbón dos Sicilias, otorga lo que ella llama un estatuto real. El Estatuto Real de 1834 establece un sistema bicameral que entonces llama estamento de próceres y estamento de
procuradores, ni siquiera les llama cámaras, y desde luego no existen todavía las palabras Congreso de los Diputados, ni existe todavía la palabra Senado. Pero es el antecedente, es lo más cercano que tenemos porque realmente en cuanto a su composición y en cuanto a sus funciones son muy similares a las que ha ido desarrollando el Senado en posteriores periodos constitucionales. Sabéis que el siglo XIX de la historia de España pues, fue relativamente convulso y estuvimos intercalando pues, periodos constitucionales con periodos donde, bueno, sobre todo en la época de Fernando VII, pues se volvían a épocas absolutistas, de tal manera que no siempre durante el siglo XIX pues hemos tenido una constitución como tal funcionando, hasta el punto de que solamente en el siglo XIX, bueno, pues se desarrollaron, pues, a contar la Constitución de 1812, el Estatuto del 34, la Constitución del 37, la del 45, la del 69, la del 73 y la del 76. Esa del 76 duró hasta 1923, que es cuando se instaura en España la dictadura de Primo de Rivera. Desde este 34 hasta la Constitución del 31, que vuelve otra vez a un sistema unicameral, en España siempre ha habido dos cámaras. Una cámara alta y una cámara baja. Insisto, en el año 34 se llamaba próceres y procuradores y a partir del 37 ya adquiere el nombre que actualmente conocemos, Congreso de los Diputados y Senado. En cuanto al Senado, la composición siempre ha sido, y por eso se le llamaba la Cámara Alta, han sido senadores personas que ostentaban diferentes dignidades dentro del Reino de España, desde grandes de España hasta los propios hijos de los sucesores a la corona, altas dignidades eclesiásticas, como eran los arzobispos y los obispos, personas que tenían un nivel de renta anual que tenía que superar los 60.000 reales, que para que nos hagamos una idea, un real equivalía a 2 pesetas, estamos hablando de que tuvieran una renta anual de 30.000 pesetas, estamos hablando durante el siglo XIX, para que nos hagamos una idea de lo que supondría en cuanto a riqueza hoy. Estaríamos hablando, lógicamente, de personas que hoy consideraríamos millonarias dentro de la sociedad. De tal manera que inicialmente el carácter del Senado era un carácter consultivo. Así es como se crea, así es como se creó también en la época del Senado romano. Era una manera que tenía entonces el emperador de poder asistirse sobre personas notables, aristócratas, para rendir, de alguna manera, establecer una estrategia de nación. De hecho, durante todo el siglo XIX, el Senado solamente tiene la obligación de reunirse una vez al año y normalmente era por un periodo entre 1 y 2 meses como máximo. No es hasta la Constitución de 1876 cuando se establece que el periodo mínimo de sesiones del Senado debería de ser de 4 meses. Y no es hasta la Constitución del 78 hasta que no le damos al Senado, lo mismo que al Congreso, vida plena y tienen una actividad que solamente se interrumpe durante 3 meses al año, que serían los meses de diciembre, julio y agosto. Bien, la composición, como decía, ha permanecido inalterable durante todo el siglo XIX y también durante el periodo constitucional de 1978. Existen dos tipos de Senado. Un Senado que se llama Cámara de Segunda Lectura, que ahora explicaré qué significa, y el Senado propio de los Estados federales. Tengamos en la mente la idea del Senado americano, donde todos los estados tienen una representación en base a senadores que responden solamente a aquellos que han sido sus electores. Es decir, en el Senado americano, los 2 senadores por cada uno de los estados, hay 100 senadores en Estados Unidos, pues por cada uno de los 50 estados hay 2 senadores. Bien, pues esos senadores solamente tienen que responder ante los votantes de su propio estado. Ese es el sistema federal de un senado. En España eso no ocurre. España tiene un senado que está orientado a ser una cámara que se llama de segunda lectura. La preeminencia en la producción legislativa, que debería de corresponder en principio a lo que serían las Cortes Generales compuestas por Congreso y Senado, el Parlamento en España, según la Constitución, se denominan Cortes Generales, la producción legislativa, como decía, debería de corresponder a las cámaras legislativas, que serían el Congreso y el Senado. Sin embargo, ya desde hace muchos años, la preeminencia legislativa corresponde al Ejecutivo, al Gobierno en forma de proposiciones de ley, que es verdad que se tienen que votar tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Qué ocurre? Primero, se realiza toda digamos, la ejecución legislativa, se desarrolla en el Congreso, ese proyecto de ley pasa al Senado y por eso decimos que es una Cámara de segunda lectura. Ahí es donde se realizan
una segunda lectura de lo que emana del Congreso y donde se introducen normalmente bastantes aspectos técnicos de la ley. Es decir, el Congreso se ha especializado en los aspectos técnicos de las proposiciones de leyes que vienen del Congreso. Lo mismo que podríamos decir que en el Congreso se hace política, en el Senado se hacen leyes. De hecho, el Senado prácticamente realiza enmiendas a casi todos los proyectos de ley que vienen y proposiciones de ley que vienen, porque técnicamente, bueno, pues tienen una serie no vamos a decir de errores, sino las que denominamos después las lagunas de la ley. Bueno, pues el Senado procura que eso no ocurra. De hecho, el debate en el Senado se centra más precisamente en estos aspectos más técnicos de la producción legislativa y no tanto en el debate político que se desarrolla en el Congreso. Ya en la Constitución del 78, la composición de la Cámara del Senado correspondía fundamentalmente a parte de la Cámara. Se podía elegir por parte de los ciudadanos mediante las elecciones y parte eran por designación. Es decir, la composición del Senado tiene una doble composición. Por un lado son senadores elegidos y por otro lado tenemos senadores designados. En los primeros periodos de la Constitución del 78, quien designaba a los senadores de esa cuota era el rey, y ahora mismo, pues, quienes designan a los senadores son las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que eligen los ciudadanos? Bueno, pues los ciudadanos lo que eligen es la parte del Senado que corresponde con esto, con los senadores elegibles, que se corresponden con 4 senadores por cada una de las provincias, 2 senadores por Ceuta, 2 senadores por Melilla y 1 senador por cada una de las islas. De tal manera que, al igual que ocurre en otros senados, la representación de senadores por cada una de las provincias es exactamente la misma, independientemente de la población que tengan, algo que no ocurre en el Congreso. En el Congreso sí que es verdad que se elige un número de diputados en función, hay unos diputados mínimos, pero a partir de ahí se eligen diputados en función del número de habitantes que tenga cada una de las provincias, que es la circunscripción electoral que marca la Constitución, tanto para el Congreso como para el Senado. La elección de los senadores, como sabéis todos, es muy diferente a cualquier otra elección. Mientras que en cualquier elección, ya sean elecciones municipales, al Parlamento Europeo o al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados, pues las elecciones se basan en listas cerradas y bloqueadas, en el caso del Senado, las listas son abiertas, pero no podemos elegir a la totalidad de los senadores que corresponden a la circunscripción. Como decía, si corresponden 4 senadores a cada una de las circunscripciones, que corresponden con las provincias, nosotros podemos elegir hasta un máximo de 3 senadores. Podemos no elegir ninguno, elegir 1, 2 o 3 senadores. Sin orden de prelación, es decir, elegimos senadores sin establecer quién va primero y quién va después. Al final se hace un recuento de cuántos votos tiene cada uno de los senadores y los más elegidos son los que llegan al cargo de senador. ¿Qué ocurre? Estamos viendo que efectivamente tanto el Gobierno como el Congreso tienen el mayor protagonismo político en la vida social española. Para los españoles, el Senado es la institución probablemente menos conocida y, por lo tanto, la gente lo que se pregunta es ¿y para qué lo queremos? Si no sabemos muy bien para qué sirve. Tiene una función de control del Gobierno, pero esa también la ejerce el Congreso. El Congreso también ejerce una función de control del Gobierno, a través de preguntas, de interpelaciones, incluso de moción de censura, cosa que, por ejemplo, el Senado no puede promover una moción de censura. Participa de las leyes, efectivamente. Las leyes tienen que estar aprobadas en las 2 cámaras, pero realmente en muchas ocasiones cuando las cámaras o las mayorías de las cámaras no coinciden con el mismo color político, realmente lo que se produce es un retraso legislativo única y exclusivamente, bueno, pues para intentar entorpecer la labor del Gobierno. De tal manera que hay una parte de la sociedad, pero no solamente de la sociedad, incluso de la comunidad académica, que se plantea la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué hacemos con este Senado? Para esto, pues nos ahorramos los 25 millones anuales que nos cuesta, solamente en nóminas de todo el personal del Senado y los senadores, sin tener en cuenta lo que ocurre después cuando un senador deja de ser senador, que como sabéis, bueno, pues tiene una serie de beneficios económicos y sociales que también se deberían de cuantificar. Pero lo que se supone, lo que es la actividad anual del Senado, pues nos cuesta a los españoles 25 millones de euros. Bien, ¿qué posibilidades tenemos? Dejamos el Senado como está, como Cámara de segunda lectura. 2, suprimimos el Senado, nos ahorramos esa Cámara, vamos a un sistema unicameral, ya lo hicimos en 1812, ya lo hicimos en 1931.
Hay países que no tienen un sistema de doble cámara, por ejemplo, Francia no tiene un Senado. Por lo tanto, cabría la posibilidad también de pensar, suprimimos el Senado y eso que nos ahorramos. Claro, pero también hay que tener en cuenta el Estado de España, que por su singularidad, como está distribuido el poder en nuestro país, donde grandes competencias las desarrollan las comunidades autónomas, pues resulta que a lo mejor, y puesto que se denomina al Senado como la Cámara de Representación Territorial, pues a lo mejor se le podría dotar al Senado de nuevas funciones, que de verdad recogiera esa distribución territorial del poder. Por ejemplo, y con esto ya voy concluyendo, ¿qué os parecería que, por ejemplo, el Senado se ocupara de lo que son los recursos naturales del país? Y me explico. Un río, el río Ebro. Hay estatutos de autonomía que se otorgan el derecho sobre ese río. Cataluña dice que el río Ebro es suyo, cuando sabemos que el río Ebro pues, transita por diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues ¿por qué no los planes hidrológicos? ¿Por qué la gestión de los recursos hídricos y toda la normativa asociada a los recursos naturales, como pueden ser bosques, como pueden ser barcos de pesca, como pueden ser recursos fluviales, como pueden ser recursos mineros, que no tienen por qué coincidir geográficamente con una comunidad autónoma? ¿Por qué no se realiza toda esa producción legislativa en la Cámara de Representación Territorial, que podría ser el Senado? Y excluimos esa producción legislativa del Congreso. Es decir, el Congreso se dedicaría para temas, tratados internacionales, política económica, política social, educación, sanidad, todo lo que queramos, y dejamos toda lo que es la gestión de recursos primarios, agricultura, ganadería, minería, pesca, recursos madereros, todo este tipo de cosas para la representación territorial. O incluso la gestión de la cultura, que ahora está tan en boga, las famosas posibilidades que tiene el español para sobrevivir en determinadas comunidades autónomas. Pues a lo mejor es el Senado donde se deberían de discutir todo ese tipo de cuestiones. De tal manera que tendríamos un Senado destinado única y exclusivamente para unas funciones y el Congreso que estaría destinado para otras funciones distintas. ¿Y por qué no podría asumirlo todo el Congreso? Bueno, pues precisamente viene por la cuestión de cómo estamos eligiendo a los distintos representantes. Es que a los senadores los elegimos nosotros con nombre y apellido. Mientras que al Congreso no. El Congreso lo elegimos dentro de una lista cerrada y bloqueada. Nosotros no tenemos posibilidad de enmendar la lista ni modificar la posición de cada uno de los integrantes de la lista. De tal manera que cuando elegimos los senadores, los elegimos precisamente para que defiendan los intereses propios de la provincia para la cual han sido elegidos. Y pongo un ejemplo. Hay una disputa pues, que lleva ya décadas funcionando entre la Comunidad Valenciana y, La Rioja no, Aragón, a cuenta del trasvase entre el Ebro y el Segura. ¿Qué ocurre? Hay una discusión enorme desde hace décadas acerca de que, mientras que en el Ebro pues, está desperdiciando millones de toneladas o de metros cúbicos de agua que se vierten al mar, pues que parte de esa agua pues, pueda regar las huertas valencianas, las huertas murcianas o las huertas del sur de la Comunidad Valenciana. Bien, pues ese debate que siempre se han llevado, los planes hidrológicos generales se han llevado desde el Congreso, donde por mandato constitucional un diputado no, digamos que lo es para todo el conjunto de la nación, o sea, aunque tú seas elegido por Almería, pues no puedes defender los intereses de Almería, tienes que defenderlos de toda España. En el caso de los senadores, la naturaleza es diferente. Bueno, pues es ahí donde se debería de discutir, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Entonces, os presento tres posibles opciones. Mantener el Senado como está, suprimirlo o dotarlo de nuevas funciones, y un ejemplo de nuevas funciones podrían ser estas, como podrían ser otras muchas. Bien, con todo esto, teniendo en cuenta que evidentemente ese carácter aristocrático que siempre había gozado el Senado y que realmente en los últimos tiempos pues ya no es así, es decir, ahora son políticos también, que normalmente tienen un perfil muy definido, suelen ser políticos que han desempeñado cargos en comunidades autónomas, que han sido consejeros o han sido diputados o han trabajado dentro de la administración, son los que ahora suelen ser senadores, y los designados por las comunidades autónomas, pues 3/4 de lo mismo. La función ahora principal que hace el Senado es la del control del gobierno y la de la revisión técnica de las leyes. Entonces, os propongo, y lo que someto a vuestra consideración, ¿qué deberíamos hacer con el Senado?
3 opciones son las que son posibles. Como repito, mantenerlo como está, suprimirlo del todo o modificar sus funciones. Bien, si os parece, yo ahora cierro mi micrófono y que sea, no sé si Gonzalo o Pilar, quien establezca los diferentes turnos de pregunta o de respuesta o de pregunta o las distintas intervenciones, porque cada uno estime lo que crea conveniente. Pero, por favor, eso sí, os pediría cierta brevedad en las intervenciones para que nos dé tiempo a participar todos. Bien, ahí dejo presentado el tema y el debate queda abierto a partir de ahora. Levantar la mano, por favor. A ver, Miguel Ángel. Pon el micrófono, Miguel Ángel. No he puesto el micrófono. Creo que está reducido, las alternativas que nos presentas están muy reducidas. Porque tal como nos has contado las cosas, partiendo de la base número 1 es la soberanía del Estado es la soberanía popular. Es el pueblo el que elige a sus representantes. Y los representantes que nosotros tenemos en el Congreso no los hemos elegido nosotros, los han elegido los partidos políticos. Nosotros sí que elegimos a los senadores, pero a los congresistas, al Congreso de los Diputados, los ha elegido los partidos políticos. Y los partidos políticos están gobernados y el Congreso está gobernado por el partido mayoritario. Quiere decirse que es el gobierno el que tiene el poder. El gobierno está representado por un partido, uno o coalición de partidos, pero no por la voluntad popular, que es soberanía popular la que tiene el Congreso. Es la que pone la Constitución. Yo te planteo una cuarta solución y es mantener el Senado y cerrar el Congreso de los Diputados para quitar la partitocracia que existe. Es otra solución. José María. José María. Le estaba dando al micrófono y no salía. Me parece muy buena tu propuesta, Miguel Ángel. Bueno, de todas maneras, el tema de que los senadores los elegimos nosotros tampoco es exacto del todo. O bueno, puede ser que sí los elegimos, pero no los proponemos. Nos los ponen ahí y no tienen más remedio que votarlos. Entonces, lo que hace falta es que cada autonomía, cada ciudad, cada sociedad proponga y luego elija a los que sean. Pero ahí no tienes más remedio que elegir a los que ya han decidido otra vez los partidos. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo en que el Senado da un pasito con respecto al Congreso, pero a lo mejor hay que dar más pasos todavía para eliminar esta partitocracia y para que haya una real democracia participativa en España. No me enrollo. Bien, vamos a ver. Aquí estamos entrando en un aspecto que es el de la elección de los miembros de las cámaras. Eso era un debate que tenía previsto para hacer ya de cara a enero y es el de el sistema electoral y sus posibles puntos de reforma. Ya veréis cuando lleguemos a ese debate cómo el ideal que tiene todo el mundo de decir yo quiero elegir a mis representantes y ser yo, como soy portador de la soberanía nacional, yo quiero elegir a cada uno de mis representantes, pues vais a ver que eso tiene unas limitaciones, fundamentalmente económicas. Y es que una campaña electoral, o sea, para que tú puedas ser elegido, tienes que darte a conocer. Y darte a conocer cuesta dinero. Y si tenemos que dar a conocer a 350 diputados y a 200 y pico senadores, pues estaríamos hablando de casi 600 campañas para que esas personas se puedan dar a conocer. Y esos serían los elegidos, con lo cual, entre los propuestos, pues estaríamos hablando de entre 1.500 y 2.000 personas que se presentarían a las elecciones, cada uno con su propia campaña electoral. Eso es evidente que es impensable poder realizarlo así. Evidentemente, hay fórmulas intermedias a las listas bloqueadas. Yo tampoco soy partidario de la lista bloqueada, ¿vale? Hay alternativas, yo ya propondré alguna, pero evidentemente es un anhelo. Hay que tener en cuenta que decía que en el Senado, y recordarlo, no todos los miembros del Senado los elegimos nosotros, los hay también por designación que dependen de las comunidades autónomas. Esto se denomina elección indirecta.
Nosotros elegimos a los representantes de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma es la que elige a los senadores, aparte de los senadores. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno tampoco lo eligen los españoles. Los españoles lo que eligen son diputados. Y después se realiza un proceso que se llama de cooptación. Es decir, entre iguales eligen quién es el presidente del gobierno. Bien, de hecho, se proponen diferentes presidentes del gobierno que según la reforma del año 85 de la ley, la ley orgánica de reforma del régimen electoral general, lo que establece es que solamente podrán ser elegidos como presidentes del gobierno los cabezas de lista de cada uno de los partidos que tengan representación en el Congreso. Pero dicho esto, lo que tengo que decir es que nosotros no elegimos gobierno. O sea, que a nadie se le ocurra pensar que cuando vamos a unas elecciones, nosotros no tenemos elecciones presidenciales, como tienen otros países. Nosotros elegimos diputados y son los diputados los que por cooptación eligen entre los líderes de cada una de las listas el presidente del gobierno, que no se nos olvide. Pero bueno, está bien, lógicamente está bien recogido. Lo que tú planteabas, Miguel, era, oiga, es que yo lo que quiero es a lo mejor una sola cámara, me quito el Congreso, pero que los miembros los pueda elegir yo porque soy el portador de la soberanía nacional. Y es que es así. Pero vemos que eso tiene unas limitaciones de tiempo, de coste, e incluso de espacio en medios de comunicación. Es decir, articular eso es prácticamente una utopía, pero sí existen fórmulas intermedias entre eso, que sería, digamos, la elección total, donde los españoles eligen a cada uno de los miembros de las cámaras, entre eso y las listas bloqueadas, pues hay una escala de grises que sí me gustaría proponer en el próximo debate que, insisto, versará acerca de las reformas, o las posibles reformas de la ley electoral. José María, primero. Bueno, yo dentro de mi utopía, ya que has utilizado la palabra, aparte de que ya tengo escrito en los libros mi idea de cómo debería ser, no me voy a enrollar ahora. Has dicho que hay una serie de inconvenientes de lo que hay, pero es que a lo mejor hay que buscar otras fórmulas diferentes. Por ejemplo, bueno, es que no me voy a enrollar. En Zamora, yo soy zamorano, como sabéis, lleva 2 legislaturas un alcalde comunista. Le han votado los zamoranos a este señor, aunque no voten al partido, y sin hacer campaña. Este señor es conocido por los zamoranos y han decidido, queremos que sea alcalde porque nos convence personalmente, no por el partido. Entonces, en este sentido es en el que yo estoy hablando de mi utopía, en que cada sociedad, cada ciudad, cada autonomía va proponiendo, no hay que hacer campañas, ni gastar tanto en campañas y esto. Simplemente es el que hay gente que demuestra lo que vale, lo que hace, sobre todo, como dicen las leyes, su honestidad, y la comunidad lo presenta. Y luego estoy de acuerdo contigo que hay que darlo a conocer, pero no hace falta hacer tanta campaña ni gastar tanto. No hablo más de momento. Miguel Ángel. Esto creo que hay, porque has hablado de ciertos países, pero hay otros países como son Estados Unidos, Inglaterra en concreto, que tienen unas fórmulas muy diferentes de elección personal, mucho más representativa personalmente que no la fórmula que tenemos nosotros. Y en cuanto a lo del Senado, pues el Senado tenemos ejemplos diferentes muy útiles, como es, por ejemplo, el Senado en Alemania, ¿no? O sea, la Cámara Territorial. Es decir, entre las 3 alternativas que tú habías planteado, creo que yo me quedaría con esta tercera alternativa, como es la de la económica de Alemania. O sea, yo creo que esa sería una solución de las 3 que nos has planteado. Pero ya digo que creo que todo esto hay que replantear solo en cuanto al hecho de que tal como estamos ahora mismo, creo que no estamos representados los españoles no hay ningún representante que nos elegido por nosotros. Se asiste una partitocracia que es el daño de la democracia española, el daño grave de la democracia española, causante además de todos los deterioros ya no ideológicos, sino también económicos y de desfalcos y de corrupción. O sea, los partidos, creo que es muy fácil corromper
dentro del partido, porque, por ejemplo, todos estamos hablando de lo que cobran, lo que roban ciertos partidos políticos, pero lo que no estamos hablando es que todos los diputados, todos, están sobornados por el propio partido para votar sí a la propuesta que hace el partido, porque si votasen que no, les quitan el sueldo. Quiere decirse que los diputados están sobornados también, que lo veamos también desde este punto de vista. Y los diputados deberían tener un riesgo para poder decidir personalmente, no decidir lo que decide su partido. Eso quiero decir que antes de ver si el Senado, cómo hay que reformarlo y eso, hay otros problemas previos mucho más perentorios, como yo, por ejemplo, en la fórmula de la elección, las circunscripciones electorales hechas por provincias, creo que no es justo en cuanto a que un diputado de la provincia de Madrid necesite 200.000 votos y un diputado de la provincia de Soria necesite 3.000. O sea, quiero decir que no puede ser que haya ese desequilibrio tan grandísimo. Entonces, las circunscripciones electorales están mal definidas, ya de entrada. Luego, después, el número de diputados también está mal definido, porque debería definirse en función de una proporcionalidad más grande de la población, más parecida a la proporcionalidad del número de habitantes de cada circunscripción, que no definir ya. Hay un montón de provincias en España que tienen un número determinado ya y que no se parece en nada proporcionalmente con el que tiene Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y etcétera. O sea, quiero decir que yo empezaría por hacer un estudio de las circunscripciones. Primero por ahí. Luego después seguiría por un proyecto de ley electoral que sea totalmente diferente al que actualmente tenemos. Y luego después creo que el sistema, yo me buscaría un sistema, y hay en el mundo sistemas de países mucho más democráticos que nosotros y con una antigüedad democrática mayor que nosotros, como son Inglaterra y Estados Unidos, que tienen una representatividad mejor. O sea, quiero decir que antes de llegar al Senado, pienso que deberían atacarse esos temas, ¿no? Bueno, vamos a ver, insisto, estamos centrando el tema en lo que es la elección, en lo que tiene que ver con la ley electoral. Ya os digo que ahí hay toda, es mucho más amplio de lo que estáis comentando, solamente el sistema de elección. Para que os hagáis una idea, ese sería un pequeño apartado dentro de lo que recoge una ley electoral. El tema de las circunscripciones, el tema del mecanismo de elección, el tema de la asignación de votos a escaños, todo este tipo de cuestiones, cada una de ellas conforman lo que es el sistema electoral. Hablaremos del sistema electoral. Hoy me quería centrar más en las funciones del Senado, la composición del Senado, a qué se debería dedicar el Senado. Simplemente, brevemente, para José María, que me había comentado la fórmula de Zamora. Simplemente que sepamos que en todos los municipios menores de 250 habitantes las elecciones al alcalde se realizan por aclamación, ni siquiera hay elecciones. ¿Vale? Eso es viable en municipios pequeños. O sea, Zamora, pues lo que tú me comentas, si la persona es conocida, da igual porque sigla se presente, si la persona es conocida, pues va a ser elegida si ha podido desarrollar unas tareas de gestión. Pero independientemente de eso, sus competidores para darse a conocer en Zamora tienen que darse a conocer, tienen que presentar sus proyectos para que la gente pueda elegir. Para poder elegir tenemos que tener capacidad de elección sobre diferentes opciones y esas opciones se tienen que dar a conocer. ¿Vale? Pues daros cuenta lo que sería en un Congreso de 350 diputados y en un Senado de 280. Pues si cada uno de las personas que optan a ese cargo, que son muchas más de estas, si cada una de ellas tiene que dar a conocer su propio proyecto para que los ciudadanos puedan elegir directamente sobre él, pues la cosa se complica. Pero insisto, que esto lo dejaremos para un debate posterior que tiene que ver con la ley electoral y con la forma que tenemos de elegir a nuestros representantes. Hoy yo quería centrar el tema sobre todo en la cuestión de lo que es el Senado en sí.
Me parece buena fórmula, es decir, la que tiene en Alemania, el Senado alemán, lo que hace es recoger precisamente, hay que tener en cuenta que la Constitución española se inspira mucho en la Constitución alemana. La Constitución del 78 española se inspira mucho en la Constitución alemana. De tal manera que precisamente la naturaleza del Senado lo que recoge es precisamente pues, una estructura similar a la que tiene Alemania con los Länder. Hay que tener en cuenta que cuando se hace la Constitución del 78, en España no están definidas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas surgen posteriormente a la ratificación del texto constitucional. De tal manera que, por eso, el título octavo de la Constitución española es tan abierto y tan interpretable, y por eso el Tribunal Constitucional Español ha sido uno de los más activos de todo el mundo para resolver precisamente cuestiones de inconstitucionalidad. Porque el texto constitucional, si nos ponemos a leer competencias, queda muy abierto y no se sabe exactamente qué competencias recaen sobre, ahora sí lo sabemos, ¿por qué? Porque ya tenemos sentencias que se adendan al texto constitucional, es decir, la Constitución no es solamente la Constitución, es la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional que han resuelto las cuestiones de inconstitucionalidad. Con esto lo que quiero decir es que el Senado ahora mismo, tal y como lo conocemos, parece que lo que hace es repetir trabajo que se está realizando en el Congreso, como Cámara de segunda lectura. Al hilo de lo que estáis diciendo del sistema electoral, probablemente, si modificamos el sistema de elección para el Congreso de tal manera que pues, colectivos relativamente pequeños a nivel nacional, aunque sean numerosos en algunas partes del territorio, como puedan ser los partidos nacionalistas, pues a lo mejor deberían de tener menos representación en el Congreso y esa representación verse plasmada en el Senado, por ejemplo. Pues sería una alternativa. De tal manera que partidos que solamente tienen, digamos, acción política sobre una parte concreta del Estado, como puede ser el BNG en Galicia o el PNV en el País Vasco, que 3 pimientos les importa lo que ocurra en el campo de Gibraltar, pues a lo mejor resulta que el PNV no debería estar, pongo el PNV como cualquier otro partido que no tenga representación en toda España, ¿vale? Entiéndase, también Coalición Canaria, cualquier otro partido. No tendría por qué mediatizar la acción política de todo el Estado, cuando ellos solamente tienen representación en una parte de él y además no quieren más. De tal manera, pues bueno, pues infrarrepresentemos eso y que esa representación, porque tienen que estar todas las sensibilidades españolas, que ese es el problema, que España no es una sociedad tan homogénea como la inglesa, ni es tan homogénea como la francesa, es que resulta que España es heterogénea. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las sensibilidades esas tienen que estar representadas en las cámaras, porque todas son parte de España. No podemos excluir a catalanes, a vascos, a valencianos, a mallorquines, a gallegos, a canarios. No podemos excluir a nadie, simplemente porque sus partidos políticos solamente tengan ámbito a nivel autonómico. Pero sí que podemos dar una mayor representación o que queden representadas todas las sensibilidades en el Senado, y para el Congreso, pues hagamos política nacional con partidos nacionales. Insisto, someto a vuestra consideración. No deja de ser una opinión mía, tan válida como la de cualquiera de vosotros. Marichu o José María. Bueno, yo voy a dar mi opinión siguiendo un poco las orientaciones del ponente. Y voy a ser bastante drástico en el tema. Lo ideal, para qué fue creado el Senado, y otra cosa es la realidad de lo que hace el Senado hoy. ¿Me preguntas si yo sería partidario de suprimir el Senado? Absolutamente sí, de suprimirlo. ¿Qué hace el Senado realmente? Nada. Nada. El Senado, según tú mismo lo has dicho, es la Cámara que hace una segunda lectura de las leyes que crea el Congreso. ¿Pero crea las leyes el Congreso? No es verdad. Las crea un grupo de sus secretarios que se las pasa al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros las pasa al Congreso cuando sabe que van a salir adelante, con lo cual las leyes las hace el Consejo de Ministros, el Gobierno. Si ya el Gobierno hace las leyes y el Congreso prácticamente no sirve más que para decir sí o no, según quien levante o no lo levante, ya me dirás para qué sirve el Senado que hace la segunda lectura. Para nada. Por lo tanto, gastar dinero inútilmente. Bien, esta es una sensibilidad que además está extendida en España, es decir, pero no solamente a nivel, insisto, de ciudadanos normales y corrientes como podemos ser cualquiera de nosotros. Me refiero de que tanto juristas como politólogos de reconocido prestigio tienen este debate, y hay quienes piensan efectivamente exactamente así, que el Senado directamente sobra. Es que sobra, porque efectivamente la preeminencia legislativa recae sobre el Gobierno, no recae ni siquiera sobre el Congreso. Sí que es verdad
sí que es verdad que aunque la preeminencia recaiga sobre el Congreso, sobre el gobierno, perdón, obligas al gobierno a que tenga que defender esa propuesta en el Congreso. En el Congreso se recogen más sensibilidades, no solamente la del partido mayoritario, hay partidos minoritarios, y eso requiere debate político. Ese debate político se traslada a la sociedad, de tal manera que la sociedad también puede evaluar cómo va esa producción legislativa. Porque si fuera simplemente lo que diga el gobierno y lo que diga el partido mayoritario en el Congreso, pues directamente estaríamos en una dictadura pura y dura. Es decir, hay un partido mayoritario con un gobierno elegido que lo han definido los partidos políticos, ellos deciden la agenda política, ellos deciden sobre qué leyes trabajar y como tienen asegurada la mayoría, pues ellos deciden. Bueno, pues eso sería una dictadura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros durante el periodo entre elecciones? Precisamente lo que tenemos que hacer es provocar al gobierno, que el gobierno dé cuentas, rinda cuentas. ¿Y ante quién rinde cuentas? Ante nuestros representantes, que son los miembros del resto de partidos políticos, aunque tengan minoría y tengan poca posibilidad para presentar enmiendas. Algunas enmiendas se recogen. Pero cierto es que fíjate que aunque tengas mayoría absoluta en una Cámara, cosa que no ocurre ahora mismo, pero siempre se intenta aglutinar al mayor número de partidos posibles. ¿Por qué? Porque es lo que legitima una ley. Si nosotros presentamos, por ejemplo, una ley de educación y solamente el partido en el gobierno es el que, aunque tenga mayoría absoluta en las dos cámaras y sepa que va a salir la ley, solamente ese partido es el que vota esa ley, pues no está legitimado para que cuando ese gobierno caiga y venga otro, pues no cambie la ley. Sin embargo, si ese gobierno es capaz de incluir dentro de la aprobación legislativa a otros partidos políticos, si ese gobierno cae y llega otro, oiga, usted ahora no puede desdecirse de lo que dijo hace 3 días. Usted votó conmigo que sí a esta ley, por más que se puedan incorporar, lógicamente, modificaciones. Por tanto, efectivamente, eso se podría hacer con una sola Cámara. De hecho, hay países que lo hacen. Pero, ¿sería esa la solución? Es decir, ¿se resolverían los problemas? O sea, eliminando el Senado, ¿solventamos los problemas que hay en el Congreso? ¿O los problemas que tiene el Congreso se podrían resolver a través de una segunda Cámara como es el Senado? Ahí lo dejo. Miguel Ángel. Yo creo que en la práctica que hemos tenido durante estos 40 y tantos años y sobre todo en la situación actual, sería una aberración quitar el Congreso, el Senado. Una aberración de tal extremo que se podría cambiar totalmente la Constitución desde el Congreso, cosa que ahora mismo no se puede hacer gracias a que está el Senado, ¿no? Tengo entendido eso. O sea, no se puede modificar en ningún punto de la Constitución si no hay un número determinado de representantes que apoyen las modificaciones en el Congreso. Pero una vez que estén aprobadas en el Congreso, también el Senado tiene que poner sus pegas, ¿no? Y nos estamos olvidando de otra parte que es muy importante entre los 4 poderes que has citado tú, que es la parte judicial, y es cómo se nombran a los jueces y al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia. Y ahí vemos que son también los partidos políticos los que están nombrando los jueces y los representantes en el sistema judicial. Quiero decir con esto que el hecho la democracia que estamos viviendo no es una democracia del pueblo, sino es una democracia de los partidos políticos. Y los partidos políticos no solo funcionan mal porque son incompetentes, sino que además funcionan mal porque están subvencionados por el Estado. Es decir, yo creo que el hecho de que los partidos políticos estén subvencionados por el Estado es una aberración también. Una aberración porque ellos no están representando a los intereses públicos del país. O sea, si se les subvenciona y el Estado les está pagando a los partidos políticos, se está olvidando de dónde sale la riqueza del país y qué otras alternativas. Porque claro, estamos dando por hecho de que cada persona es un voto, pero cada persona no representa lo mismo dentro de los intereses del país. Y entonces no valdría ni siquiera ese concepto de el voto de una persona que es el representante, y volveríamos a estudiar
lo del derecho romano que tú citabas al principio. Los senadores no eran todos los senadores, hasta que se elige al senador, ese representante del pueblo, los senadores eran los que producían la riqueza del país. Indudablemente, dice, esto dicho así, está mal visto políticamente, porque hoy en día se está mal visto políticamente muchas cosas que, sin embargo, racional y lógicamente deberían cambiarse. Quiero decir que hoy día quitar el Senado sería la aberración y el hundimiento de la democracia y de la Constitución. Bien, si me permitís, como veis, ya hay dos posturas totalmente contrarias. ¿Quién lo suprimiría? ¿Quién lo mantendría? Yo he propuesto una tercera que podría ser reformarlo. Al hilo de lo que decías, Miguel, esa es la diferencia entre lo que se denomina técnicamente dentro de lo que es la ciencia política la democracia directa de la democracia representativa. España y casi todos los países se basan en un sistema de democracia representativo. Por eso los mecanismos de elección son indirectos. Nosotros elegimos representantes y los representantes son los que eligen a las altas instituciones, como puedan ser el gobierno, como puedan ser no todos los jueces, es decir, no los jueces no están elegidos por políticos. De hecho, la gran mayoría de los jueces no están elegidos por políticos, acceden a la carrera judicial a través de una oposición. Sí los miembros del Tribunal Constitucional y sí los miembros del Tribunal Supremo. ¿Vale? Lo mismo que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de cada una de las comunidades autónomas. Pues sí, ahí son las cámaras y el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno quienes entran dentro de esa elección. Y en cuanto a la reforma constitucional, deciros simplemente que se necesitan mayorías cualificadas de las dos cámaras para que se tenga en cuenta o bien la reforma o la modificación completa de la Constitución. También depende de qué partes de la Constitución. No todas las partes de la Constitución requieren las mismas vías de reforma. O sea, hay dos mecanismos de reforma en función de que estemos hablando del título preliminar, el título 1, el título 2, que son los artículos importantes, donde están los derechos y libertades y donde está la estructura formal del gobierno, la corona, la lengua, la bandera, en fin, todo ese tipo de cosas, de lo que puedan ser otros títulos que esos requieren mecanismos más flexibles de modificación. Hay que tener en cuenta que la Constitución española es una de las más rígidas que hay, es decir, está preparada para que perviva en el tiempo. Por eso se requiere mayoría cualificada, es decir, no solamente vale la mayoría absoluta, sino mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras, y después esas cámaras, una vez que han aprobado el nuevo texto constitucional, se disuelven, las nuevas cámaras tienen que aprobarlas nuevamente y después tiene que estar ratificado en referéndum por el pueblo español, con lo cual el mecanismo de reforma que se recoge en 4 artículos de la Constitución es muy complejo, no es fácil modificar la Constitución, es bastante rígida la Constitución española. Pero insisto, como vemos, posiciones totalmente encontradas. A mí me gustaría que el resto de los que estáis aquí pues me dijerais vuestra opinión, es decir, que participarais y os decantarais por estas opciones o por cualquier otra y que argumentéis bajo vuestro criterio y según lo que se ha comentado hoy aquí, pues cuáles podrían ser vuestras posturas. Magdalena. ¿Ya me oyes? ¿Me oyes? Sí, Magdalena, puedes hablar. Bueno, me parece estupendo, fenomenal esto. Estoy muy de acuerdo con Miguel, entonces todo lo que ha dicho él lo ha dicho mejor que yo podría decirlo. Pero me asombra muchísimo porque es parecidísimo a lo que ocurre en Inglaterra. Lo que ocurre es que el Senado aquí es la Cámara de los Lores. Pero es muy parecido, es la Cámara a la que los comunes mandan las leyes para que tengan una segunda lectura. Lo único es que cada vez que en Inglaterra lo que se hace es que antes lo designaba el rey, pero ahora es el Congreso el que lo propone y lo proponen los partidos políticos en el poder. Y otra cosa, el partido que gana las elecciones aquí tiene todo el poder, es el gobierno. O sea, aunque haya oposición, aquí el gobierno, y es lo que ha hecho, es el problema del Brexit, es ese, precisamente. O sea que estoy asombrada de las similitudes que ocurren
entre nuestros dos países. Yo no lo sabía, francamente. Y nada más. Y desde luego yo quiero que el Senado exista y que haya una reforma, por supuesto. Y que esa reforma sea consensuada y con razones para ello. Y que sea territorial también, por nuestra idiosincrasia, ¿no? Y nada más. O sea, por ahora eso es lo que digo. Simplemente no podemos comparar los sistemas políticos de España y Gran Bretaña, porque aunque tengan similitudes en cuanto al sistema bicameral y demás, son muy diferentes porque la ley electoral en Inglaterra, o en Sí, Gran Bretaña, mejor sí. dicho, se basa en No un es sistema proporcional. mayoritario, Sí. mientras que en España nos basamos en un Sí. sistema proporcional. Cuando veamos el tema de la ley electoral, ya haré una introducción acerca de las diferencias entre ambos sistemas electorales. El británico se parece más al norteamericano, son sistemas Sí. mayoritarios, donde el que tiene la mayoría absoluta en cada una de las circunscripciones se lleva el total de todos, de toda la circunscripción. Mientras que en España pues hay una fórmula de representación, que es la ley DON, que es la que se encarga de asignar votos a escaños. Entonces, como los sistemas de representación son distintos, en España hay más sensibilidades representadas en las cámaras, hay muchos más partidos de los que hay en el Parlamento británico. También hay que tener en cuenta que la Cámara Alta británica, la Cámara de los Lores, todavía sigue siendo una cámara aristocrática. La dignidad de Lord la otorga la corona. Sí, pero eso ya es 50-50, sobre todo desde Tony Blair. Y tiene esa tendencia a que sea por meritocracia, ¿no? Aunque esté elegido, pues como pasa en España con el Senado también. La gente que ya ha estado de primer ministro, lo que sea, se le da esa opción y se van a la Cámara de los Lores, todos se van ahí. Pero una cosa que también te pregunto, la diferencia también es que aquí no hay constitución escrita. Eso es muy importante. Eso es cierto. El sistema británico es un sistema muy particular porque es de todas las naciones, de todos los estados, digamos, que podríamos asociar a lo que entendemos como sociedad occidental, ¿vale? Decimos occidental, no sé muy bien por qué, porque Australia, que está en pleno oriente, o Japón, también tienen textos constitucionales. Pero, en fin, de lo que entendemos primer mundo, vamos a llamarle primer mundo, Gran Bretaña es un caso singular porque efectivamente no tiene una constitución escrita, pero sí que es verdad que lo que tiene es digamos, una historia legislativa sobre la cual se basa el sistema el sistema político británico. No solamente el judicial, sino que todas las leyes emanan de textos que vienen desde muy antiguo, desde el Bill of Rights y demás, hasta de la época de Cromwell. O sea, de esa época viene prácticamente la base de todo el sistema británico. Pero efectivamente es un caso singular porque no hay constitución, ni la han necesitado. No. Y otra cosa también... Y por ejemplo, la Constitución norteamericana realmente son 2 páginas, con un montón de enmiendas, pero la Constitución tal cual es que son muy pocos artículos. Y otra cosa es que aquí se debate, en Inglaterra se debate lo mismo, el quitar, ¿para qué está la Cámara de los Lores? También existe ese debate y es bastante fuerte. O sea que es curioso, desde luego es curiosísimo esto. Estoy encantada con esta conferencia. Pero bueno, seguimos. Bien, ¿alguna aportación más? Ángel, no has hablado nada. Venga, Miguel, Miguel Ángel. Pon el micrófono, Miguel Ángel, pon el micrófono. No, yo iba a decir justo lo que, vamos, que una de las cosas que llama la atención es que la Constitución americana tenga 2 páginas y la Constitución española tenga tantísimas, porque entra en detalles que están produciendo contradicciones bastante serias. Y me refiero en concreto, por ejemplo, a la administración urbanística, al proyecto urbanístico y la asignación de la responsabilidad urbanística. La Constitución se la asigna a los ayuntamientos, hasta tal extremo que hubo un gobierno que presentó una ley del suelo para la distribución urbanística más ajustado al interés nacional y fue declarado anticonstitucional precisamente por eso. Quiero decir que en la Constitución española hemos entrado en detalles muy grandes, o sea, en muchos detalles que no deberían representar, que no deberían estar metidos
en la Constitución. Este caso concreto, yo me refiero al caso concreto de la responsabilidad urbanística, no tiene por qué decir la Constitución que corresponde al ayuntamiento. Entre otras cosas porque los ayuntamientos pueden existir o no existir. Eso tampoco es una figura que va a permanecer tal como está hoy en día. Creo que una de las reformas importantes que necesita este país es la distribución de la administración local. Digo la distribución y la compartimentación, porque no se puede hablar de 8.000 y pico pueblos cuando hay una crisis no puede desaparecer ni uno, cuando sin embargo en Francia han quitado hasta provincias, en Alemania han quitado pueblos, en Italia han quitado provincias. Eso no se puede tocar porque la Constitución no lo deja. O sea, quiero decir que ha entrado en unos detalles que no debería haber entrado. Bueno, ese es otro debate totalmente diferente, que sería el de la reorganización de los pueblos. Efectivamente, aquí hay 8.300 municipios, aproximadamente 8.200 y pico municipios. Es un exceso. Hay que tener en cuenta que el 80% de la población vive en el 20% de los municipios, con lo cual la agrupación de municipios se podría hacer de una manera, digamos, relativamente tranquila, pero fijaros, simplemente en nuestro pueblo, pues decirle a los escurialenses y a los gurriatos, ¿vale? A los caciques y a los gurriatos que se junten en un único pueblo. Se puede liar la mundial. Pero sin embargo se apunta una cosa muy importante. No tienen por qué desaparecer pueblos. Lo que tendrían es que desaparecer administraciones locales. Es decir, puede haber un solo ayuntamiento con 2 pueblos, como ocurre en el Boalo, Matalpino y Cerceda. Son 3 pueblos distintos que comparten ayuntamiento. ¿Vale? Bien, simplemente es por conocimiento, ¿vale? Voy abordando temas con que no tengan mucho que ver con el tema. El tema de la planificación urbanística, que efectivamente recae sobre los ayuntamientos, hoy en día es una competencia compartida con las comunidades autónomas. Compartida significa que la planificación urbanística empieza en el ayuntamiento, pero termina en la comunidad autónoma. Sin el ok de la comunidad autónoma, el ayuntamiento no puede realizar una planificación urbanística. ¿Por qué? Porque ahora hay informes de impacto medioambiental que ya no dependen de los ayuntamientos y que dependen de las comunidades autónomas. Entonces, hoy día ya no recae solamente sobre los ayuntamientos, sino que recae también, es una competencia compartida con las comunidades autónomas. La comunidad autónoma tampoco lo puede hacer motu propio, sino que tiene que venir presentada por un ayuntamiento. Pero, de verdad, que abro el debate a los demás. Han sido leyes que se han ido sacando posteriormente al reconocer el error que se había cometido. Bueno, es que la historia de la Constitución del 78 es muy curiosa. Hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Tener en cuenta que la Constitución se basa en la Ley de Reforma Política del año 77, ahí se establecieron unas Cortes Constituyentes y la misión de los diputados de los diputados constituyentes, que se llaman así, su misión era la realización de un texto constitucional. Y ahí estaban representados todos los partidos, ojo, incluidos los comunistas, y esto es muy importante. El Partido Comunista era un partido que había estado prohibido hasta pocos años antes, ¿vale? Con lo cual se tenían que recoger todas. Entonces ha sido una constitución basada en el consenso político. Y mientras que hubo un consenso político desde la izquierda hasta la derecha, también aquí había otro eje que había que preservar, que es el centro-periferia. Ángel, que por ejemplo, que ha vivido un tiempo en Cataluña, ha vivido en primera mano lo que supone esa separación. No es tan clara la izquierda y la derecha. Daos cuenta que, por ejemplo, John Percy o los partidos de Artur Mas y compañía, que son de derechas, pues están conviviendo con RC perfectamente bien, que es la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque ahí el clivage que se utiliza, es un término de ciencia política, es el de centro-periferia, no es el de la izquierda y la derecha. Entonces, en la Constitución tenía que recoger ambos ejes, izquierda-derecha y centro-periferia. Por eso, el título octavo está un poco diseminado, pero precisamente como veníamos de un periodo de autoritarismo, que era el periodo de Franco, era necesario establecer todo un catálogo de derechos y libertades, que en otras constituciones ya se entendían, no era necesario ni siquiera recogerlas constitucionalmente, porque siempre han existido. En España no, en España veníamos de no tener prácticamente libertades, con lo cual había que diseñar todo un catálogo de libertades. Pero como ni siquiera teníamos establecidas las comunidades autónomas, pues era muy difícil sobre entes que todavía no se habían construido, pues era muy difícil establecer cuáles iban a ser sus competencias, cuando ni siquiera sabíamos cómo se iban a unir las provincias. De hecho, Madrid
Pues vamos, fue la última comunidad autónoma que se formó precisamente porque nadie quería Madrid dentro de sus comunidades autónomas. Es uniprovincial porque no ha podido estar ni en Castilla-León, ni en Castilla-La Mancha, ni nadie la quería. Entonces, pues uniprovincial. ¿Por qué? Precisamente porque perdía naturaleza el resto de la comunidad, perdía naturaleza jurídica con respecto a lo que sería la capital de España. Entonces nadie quería dentro de su comunidad autónoma a Madrid. ¿Por qué? Porque era la que iba a aglutinar pues, prácticamente todo el peso político de la comunidad autónoma. Y por eso es uniprovincial Madrid. Bueno, pues eso no está establecido en la Constitución. Eso se fue formando pues, conforme las provincias se fueron uniendo con naturalezas culturales relativamente y políticas relativamente homogéneas, así fueron conformándose las comunidades autónomas. Lo mismo pasó con Murcia. Murcia, en un momento dado, pues pensó si hacerse andaluza, hacerse valenciana, o decidieron al final ser uniprovinciales porque no cabían en los dos sitios. No se sentían andaluces ni se sentían valencianos. Dijeron, pues nos sentimos murcianos, que es lo que somos. Y por eso existen determinadas comunidades autónomas que son uniprovinciales, porque tenían difícil encaje. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se hace la Constitución del 78. Ángel. Sí, buenas tardes. No tenía pensado intervenir, pero bueno, ya que me ha pedido Alfonso que diga algo, nada, me parece que está muy bien este debate, me parece apasionante y podría decir muchas cositas, pero bueno, estoy muy de acuerdo con muchas de las ideas que ha expresado Miguel Ángel. Añadir solamente que los detalles de la Constitución se compensan también con otros puntos que están un poco en el limbo, con una especie de ambigüedad calculada. En fin, no sé. Repetir que solamente ha habido constituciones unicamerales, la famosa PEPA de 1812 y la de 1931, son las dos únicas que ha habido unicamerales, las otras han tenido un algo parecido al Senado. Pero en fin, ciñéndome a la pregunta de Alfonso, porque es que si no, todo lo del sistema electoral, por ejemplo, la sobrerepresentación de las comunidades autónomas, todos esos asuntos son interesantísimos. Pero me voy a ceñir a lo que pide Alfonso sobre las tres opciones, ¿no? La de disolver, mantenerlo como está el Senado o reformarlo. La de disolverlo, como bien habéis dicho, entraña un cambio en la Constitución. Pero vamos, hasta en el propio procedimiento de reforma de la Constitución interviene el Senado. Entonces, ¿se hizo rígida? Claro que se hizo rígida. Después de la historia parlamentaria de este país, pues había que hacerla rígida. Yo lo entiendo perfectamente, que le decían rígida, para que durase muchísimos años y cortar con esta trayectoria histórica que llevamos de convulsión, ¿no? Como ha dicho muy bien Alfonso, refiriéndose al 19, bueno, y al propio 20, claro. De manera que esa no me parece muy recomendable, entre otras razones porque la reforma de la Constitución, y todos nos lo tememos, supone abrir una especie de caja de Pandora para la reforma de muchos otros puntos tan fundamentales o más que la propia existencia del Senado. La otra opción de mantener el Senado como está tampoco me parece viable, puesto que hay discrepancias y posturas muy encontradas en cuanto a su utilidad. Luego eso demuestra que no está funcionando como debe. Entonces, mantenerlo como está, pues yo creo que no. Y yo me decanto por la vía de la reforma. Una reforma que no implique, a su vez, reformar la Constitución. La Constitución, hablo de memoria, dice del Senado en cuanto a funciones que es la Cámara de Representación Territorial. No sé si dice siquiera lo de la segunda lectura, ahora mismo no caigo. Y tampoco sé exactamente dónde vienen las funciones bien especificadas del Senado, porque en sus reglamentos me temo que tampoco. El reglamento, cada Cámara ha de tener un reglamento, pero se refiere a otras cosas más de la economía de funcionamiento, no exactamente de funciones. Me parece a mí, corrígeme, Alfonso, si me equivoco. Luego, habría que hacer una especie de censo de aquellos puntos a reformar, como sugerías el de los recursos hídricos, por ejemplo, que son comunes a más de una comunidad autónoma, ya que estamos hablando de representación territorial,
y otros que a mí no se me ocurren. Hacer una especie de censo de eso y debatir sobre ello y reformar, a ser posible sin tocar la Constitución más que lo mínimo, ¿no? Me parece que ese es el camino que deberíamos seguir. Pero corrígeme, Alfonso. Bien, las funciones del Senado vienen definidas precisamente en el reglamento de la Cámara. En la Constitución lo que fija es el establecimiento de unas Cortes Generales. Hay un título tercero que es el sobre las Cortes Generales y habla de que efectivamente hay un Senado. No establece quiénes tienen que ser senadores, puesto que ya hemos visto que al inicio pues los había por designación real. Lo que sí que existe es les deja lógicamente abierta la posibilidad de que sean elegidos por los españoles, pero que también haya senadores por designación. Anteriormente era la designación real, por eso, por ejemplo, Camilo José Cela pues fue senador. No sé si recordáis la famosa anécdota de Camilo José Cela en el Senado, que fue especialmente graciosa. La conocéis todos, si no la cuento porque es graciosa. En una sesión donde precisamente se estaban hablando de enmiendas a una ley de presupuestos. Ya imaginaos un literato como Camilo José Cela intentando entender la política económica del país y con números y con la ley de presupuestos, que es la ley más farragosa del año con mucha diferencia. Bueno, pues el hombre, pues en esa sesión de enmiendas y demás, pues cerró los ojos. De tal manera que el presidente de la Cámara en aquel momento cogió y no se le ocurre otra cosa nada más que llamarle al orden. Bien, hay que tener en cuenta que en la actividad parlamentaria en la actividad diaria del Senado cambia con respecto al Congreso. Cuando un senador tiene turno de palabra, no se le quita, no tiene límite de tiempo. Lo único que ocurre, el presidente de la Cámara lo único que puede hacer son dos cosas: o llamar al orden o llamar a la cuestión. Es decir, lo que no puede el senador es hablar de cualquier cosa. Y entonces el presidente sí le puede llamar, se llama llamada a la cuestión, se llama así. Bien, pues como decía, el presidente, viendo que Camilo José Cela pues estaba el hombre allí con sus ojos cerrados, pues no se le ocurre otra cosa que decir que llamarle al orden. El señor Cela, ¿está usted dormido? Y cogió Cela y le dijo, no, señor presidente, pero lo que estoy es durmiendo. Y el otro le dijo, bueno, da lo mismo. Y se pone, no da lo mismo. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Muy típico suyo. Bien, como decía, las funciones del Senado quedan recogidas en el reglamento de la Cámara. Básicamente, las funciones se corresponden con Cámara de Segunda Lectura. No es que la Constitución establezca que tiene que ser una Cámara de Segunda Lectura, sino que las funciones que se le otorgan al Senado son esas, son las de capacidad de enmienda sobre las leyes que provienen del Congreso, ¿vale? Es el Congreso la primera Cámara que aprueba, por eso tiene preeminencia sobre el Senado. El Senado puede enmendar, puede devolver al Congreso, el Congreso puede reformar, o sea, recoger las enmiendas del Senado, las incorpora y las vuelve otra vez a llevar al Congreso. Y entonces ahí el Senado por segunda vez podría devolver la ley otra vez al Congreso, pero en ese caso ya el Congreso podría o no incorporar las enmiendas del Senado y ya simplemente con mayoría absoluta del Congreso esa ley saldría adelante. Por eso digo que en ciertos momentos el Senado ha servido para dilatar la producción legislativa, porque hasta en 2 ocasiones podía devolver las leyes al Congreso. Esa es una función. La otra función que tiene es la del control del gobierno. Es decir, el gobierno tiene también la obligación de presentarse a rendir cuentas ante el Senado. No solamente en el Congreso, en las sesiones de control, también hay sesiones de control en el gobierno. Y después es muy importante porque las leyes orgánicas que necesitan mayoría absoluta del Congreso, simplemente, que son las leyes más importantes, pues por precedencia legislativa, la ley orgánica es la ley más importante, solamente se necesita para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso. En el caso de la ley de presupuestos, que es la ley más importante del año, se necesita la aprobación de las 2 cámaras. ¿Vale? Entonces, es otra de las funciones que tiene recogida el Senado. No tiene capacidad, por ejemplo, para establecer una moción de censura. Eso solamente corresponde al Congreso. Es decir, que el propio texto constitucional sí que es verdad que le da preeminencia tanto al Gobierno como al Congreso sobre el Senado. Por eso yo habría la posibilidad de que, bueno, pues una posible reforma del Senado. Y apuntando sobre esas posibles pautas de reforma, pues precisamente como es una Cámara de representación territorial, como así reza en la Constitución, pues dotémosle o dotemos a la institución de la capacidad para legislar sobre lo que es el propio territorio. ¿Dónde? Pues precisamente en aquellos recursos del país que no son propios de una comunidad autónoma. Se me ocurre incluso hasta el turismo rural, por poner un ejemplo.
por poner un ejemplo. Podríamos estar hablando, decía antes, de los recursos hídricos, mineros, bancos de pesca, bosques, playas, ley de costas. Todo esto que se gestiona desde el Congreso, pues podría llevarse desde el Senado, perfectamente. De tal manera que se le da una naturaleza jurídica, tienen capacidad legislativa propia sobre determinados ámbitos de actuación y al Congreso se le deja la capacidad política sobre otros ámbitos de actuación que tienen que ver más con España como país y no con distintas regiones representadas. No sé si me termino de explicar. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho que se acaba de ir Gonzalo, nos ha puesto en el chat que tiene que dejar la sesión abierta por algo que le pasa. Y entonces aprovecha. Bueno, primero agradecerte las puntualizaciones que has hecho. Has dicho cosas que yo desconocía. Luego, recordar también el relevante papel del Senado en la aplicación del artículo 155, efectivamente, cuando una comunidad autónoma desoye o incumple las directrices del gobierno. Y luego ha habido una cosa que me ha chocado al principio de todo, cuando hablábamos de la composición y decíamos que cada provincia tiene 4 senadores, lo cual es correcto, y luego cada comunidad autónoma tiene uno más, pero luego hemos dicho que no estaba en proporción la representación, pero sí que hay un senador por cada millón de habitantes, si no me equivoco, de cada... ¿No es así? No, insisto, es que el Senado se compone de 2 tipos de senadores, los que son designados y los que son elegidos. Los senadores elegibles, los elegidos, mejor dicho, son los que corresponden a 4 senadores por provincia, 2 para las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla y 1 por cada isla. Después, evidentemente, los que son designados por las comunidades autónomas dependen de cada una de las comunidades autónomas y esas sí que tienen representación en cuanto al número de habitantes de cada una de las comunidades autónomas. Por eso hay más senadores de los 4. Pero digo, nosotros cuando vamos a elegir, elegimos 3 senadores sobre 4 posibles. Mejor dicho, un máximo de 3 sobre 4 posibles. Porque podemos elegir 0, 1 o 2 o los 3. Pero esos son los elegidos. Después, los designados por las comunidades autónomas, efectivamente, cada comunidad autónoma tiene capacidad para elegir un diferente número de senadores en función de la población de la comunidad autónoma. ¿Vale? Yo me refería solamente a los senadores elegidos. Vale, vale. Por eso era la duda. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, también, corrígeme si me equivoco, mi tierra, Cataluña, tiene 4 provincias, 4 por 4, son 16, más 1 por la comunidad autónoma, 17, y 1 por cada millón de habitantes, que son 6, 7, nos ponemos en 24, es así, ¿no? Efectivamente, serían 4 por cada provincia, serían 16, 1 por comunidad autónoma 17, y después por cada millón, creo que es 1 más por cada millón, serían 6 más. 17 y 6, 23 senadores por Cataluña. 23, 24, vale. Muchas gracias. Sí, más o menos. Bueno, ahora no tenemos a Gonzalo, entonces no sé si, por favor, quien quiere intervenir que libremente lo haga, que habilite su micrófono y si vemos que hay un micrófono, lo tenemos todos desconectados los micrófonos y el que quiera hablar que lo habilite y cuando veamos una habilitada pues ya sabemos que esa persona quiere hablar. Yo había levantado la mano, pues es casi una reflexión, porque no es una pregunta es una reflexión. O sea, la Constitución del 31, que no tiene nada más que una Cámara, no tiene Senado, el desarrollo parlamentario de toda la República fue bastante triste. Digo parlamentariamente, independientemente de los resultados finales. Dice, no puede, primero, en ningún momento elegimos, yo no, porque no vivía, pero elegimos los españoles al presidente de la República, nunca. Y en ningún momento los españoles eligieron al presidente de gobierno, nunca. Y hubo 16 presidentes de gobierno. Al presidente de gobierno le elegía el presidente de la República y lo elegía pues según sus criterios, porque normalmente muchos de los presidentes de gobierno durante la República fueron representantes de partidos muy minoritarios y muy afines al presidente de la República, nada más, cosa que hizo imposible el funcionamiento de la Cámara.
Pero si hubiera habido Senado y si hubiera estado reglamentado el Senado de otra forma y se le hubiera dado otras atribuciones, posiblemente todo esto no hubiera ocurrido. Pero es una reflexión, porque esto es hablar en supuestos de pasado que no vamos a poder corregir. O sea que era simplemente de hacer esta reflexión. Se ha hablado muchas veces de que la República era una república democrática, y creo que la Constitución, la falta de democracia en la República partía del hecho, de la base de que la Constitución no era democrática. Bien, sobre el tema de la Constitución del 31 ocurría lo mismo que en el siglo XIX. Cuando las constituciones se hacen, digamos, para parte de la población y bajo los intereses de una opción política determinada, pues ¿qué ocurre? Que cuando ese gobierno cae, pues llega otro y quiere poner su propia Constitución. La Constitución del 78, y por eso ha durado lo que ha durado, por eso es la más longeva de todos los textos constitucionales, es que precisamente se intentaron recoger todas las sensibilidades políticas españolas y se hizo con vocación de perdurar, no como las constituciones del siglo XIX. En el caso del 31 fue distinto, es que no hubo elecciones legislativas, es que lo que hubo fueron unas elecciones municipales, por eso nadie eligió presidente de la República, se autoproclamaron ellos, porque además, si algún día pues, alguien tiene interés, pues podemos hablar concretamente del periodo entre el 31 y el 36, que no deja de ser interesante, pero esas elecciones fueron unas elecciones municipales, donde el mayor número de concejales precisamente eran de corte monárquico. Lo único que ocurre es que la mayoría de los concejales de las grandes ciudades españolas eran republicanos, y por eso se formó la República, pero se formó de una manera profundamente ilegal. Y esos constituyentes de esa segunda república lo que hicieron fue una constitución pues ad hoc a sus intereses republicanos, es decir, ahí no se recogía desde luego ninguna sensibilidad monárquica ni nada que se le pareciera, y de hecho se excluyeron pues partidos de amplio impacto en España, como podía ser por ejemplo la CEDA, por poner un ejemplo, o cualquier partido de corte monárquico, ¿vale? Los radicales de Lerroux, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, quiero decir, a diferencia de lo que ocurrió en el 31, que no había una elección por parte del pueblo español a un presidente de república porque no hubo elecciones legislativas, ni había un mandato de constitución, sino que se lo autootorgaron los que se proclamaron presidentes y miembros del gobierno de la república. De esa cámara, he de decir que mi bisabuelo fue miembro, no es comparable evidentemente con lo que tenemos ahora. Y por eso la Constitución que tenemos pues efectivamente es amplia, sus 169 artículos pues dan bastante de sí. Para aquel que haya preparado unas oposiciones y haya tenido que estudiarse la Constitución, pues sabe que es una tarea ardua. Yo le recomiendo la lectura de la Constitución a todo el mundo, porque creo que una vez en la vida, al menos, deberíamos de conocer la Constitución de nuestro país. No es especialmente duro de leer, es decir, se lee perfectamente bien, es un lenguaje sencillo que cualquiera entiende. Y nos daremos cuenta de que efectivamente es una Constitución en la que prima pues, lo social, que priman las libertades, es decir, las sensibilidades liberales están recogidas, las sensibilidades sociales están recogidas, las distintas sensibilidades territoriales están recogidas. Esa es precisamente la parte más turbia, es decir, la que se dejó más a la libre interpretación, y ahí es donde el Tribunal Constitucional ha tenido que ejercer de juez, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos y yo creo que debemos de estar contentos y satisfechos, puesto que desde el 78 hasta ahora pues ha sido el paraguas bajo el cual ha convivido toda la sociedad que conocemos hasta ahora, ¿no? Y con vocación de quedarse en principio, aunque ya hay voces que están ya queriendo de alguna manera introducir enmiendas muy potentes, como es la supresión de la monarquía, en fin, como decía Ángel, a ver si con la excusa de que vamos a renovar el Senado lo que hacemos es abrir la caja de los truenos y empezamos a modificar pues, que la capital de España pues, deja de ser Madrid y es Antequera, y queremos ahora pues, que el español no sea lengua obligatoria en España como lo es, aunque después resulta que en la práctica cada uno haga de su capa un sayo, en fin, hay cosas que son muy curiosas. Anteriormente se decía, decíais algunos, es que existe disciplina de voto en los partidos, y es que es cierto, sin embargo la Constitución eso lo prohíbe. El voto de un diputado es indelegable y es personal.
y no te pueden a ti penalizar ni en tu sueldo ni en nada porque tú votes en conciencia. O sea, el voto en conciencia en España está penalizado y eso es irregular desde cualquier punto de vista, lo diga quien lo diga, es irregular. Porque el mandato que tiene cada uno de los diputados, cada uno de los miembros de las cámaras, diputados y senadores, es un mandato imperativo, se lo manda la Constitución a través de los representantes que somos los españoles. No son los partidos políticos los que son portadores de la soberanía. Por tanto, esa persona tiene capacidad para poder elegir lo que quiera. Y si después hay una reprimenda contra ese, en forma de más, efectivamente, se le retira, no se le puede retirar la carta de senador ni de diputado, pero se le retira de las comisiones, se les quita sueldo, ¿no? Eso es totalmente irregular y es profundamente antidemocrático. Y esa es una reforma que hay que hacer, evidentemente, en ambas cámaras. Pero bueno, es tan sorprendente como que haya comunidades autónomas en las que el español no se hable y además te penalicen por hablarlo, cuando resulta que la Constitución en su artículo 3 pues garantiza el uso del español a cualquier español en cualquier parte del territorio español. Bueno, pues eso no es cierto en ciertas partes de España y lo estamos viendo todos los días. Entonces, se producen ahí unas, digamos, como una especie como de agujeros negros, ¿vale? Que nadie sabe muy bien explicar por qué suceden, pero el caso es que suceden. La Constitución es muy clara en todos sus preceptos. Sin embargo, después vemos el día a día y dices, pues esto no se corresponde con la realidad. Bueno, pero justo con motivo de lo que tú estás diciendo ahora, Alfonso, yo me reitero lo que decía, el Senado es perfectamente inútil. Se le puede sustituir por el Congreso. Las pocas misiones de las que tiene. Que para ello hay que cambiar la Constitución. Pues si la Constitución la están cambiando todos los días. En la práctica, no seamos ingenuos, se cambia la Constitución permanentemente. Es inconstitucional sancionar a un diputado porque vote en conciencia. ¿Qué diputado es capaz de votar en conciencia y que no sea castigado? Ninguno. No se cambia la Constitución permanentemente con el idioma, con el tema de sanidad, con el tema de las autonomías, permanentemente. Permanentemente la estamos cambiando la Constitución. Y es más, si para cambiar la Constitución, para cambiar el Senado, para suprimir el Senado hay que cambiar la Constitución, para modificar el Senado habría que cambiar también la Constitución. Con lo cual, tanto me da suprimir el Senado como modificarlo. La Constitución habría que cambiarla. Aparte de que, ya te digo, se está cambiando permanentemente. Todos los días se está cambiando. No, simplemente, por otro, no me refiero yo a un partido en concreto. Simplemente, si queremos reformar el Senado, no es necesario cambiar la Constitución. Se reforma nada más que el reglamento de la Cámara. Es decir, no existen unas funciones definidas para el Senado. Es más, se podría recortar el ámbito de actuación del Senado y decir, y la producción legislativa va a ser propia del Senado para este tipo de casos concretos. Eso tiene cabida en el texto constitucional. Lo digo porque, insisto, que es un debate que en el ámbito académico pues llevamos desde los primeros digamos, grandes trabajos sobre reforma del Senado datan de primeros del 90. Ya en el año 91, 92, 93 ya surgen los primeros trabajos acerca de la necesidad de reforma del Senado. Estamos en 2020 y todavía no se ha reformado. ¿Por qué? Porque los planteamientos de reforma que ahora mismo se están realizando pues podrían servir de excusa. Unos no quieren hacerlo porque podrían servir de excusa para perder capacidad legislativa, me refiero a los diputados, y determinados partidos, como por ejemplo los nacionalistas, si los arrinconamos, no, si les damos mayor cabida en el Senado que en el Congreso, perderían protagonismo en el Congreso. Y como precisamente lo que ellos, digamos, la mayoría de las peticiones que hacen, las hacen precisamente como contraprestación de su apoyo al gobierno en determinados proyectos legislativos, pues estamos ahí en que parece ser que es necesaria esa reconversión del Senado, pero parece que a nadie le interesa hacerlo. O sea, es decir, los españoles queremos que el Senado se reforme o que se suprima o que pase algo con el Senado, es decir, pocos quieren el Senado tal y como está, pero parece que los que tienen la capacidad de poder realizar esos cambios, pues no están muy dispuestos a hacerlo. Yo quería decir, a raíz de, bueno, primero ya lo que lo has dicho, en el artículo 3 habréis hablado del español. Creo que una metedura de pata desde mi punto de vista es que la Constitución no dice que el idioma es el español, sino el castellano. Creo que esa fue una metedura de pata que ha tenido consecuencias y las sigue teniendo muy graves. En cuanto a la reforma del Senado que todo el mundo pide, si vamos a eso, todo el mundo pedimos la reforma del Congreso, todo el mundo pedimos la reforma de la ley DON, todo el mundo pedimos la reforma del gobierno, porque creo que habría que reformar tantas cosas, pero
la política es eso, la política es cambio, reforma, la sociedad necesita reformar y necesita avanzar, no puede quedarse parada porque si se queda parada se muere. Y ya termino con una reflexión terminando con lo que empecé cuando hablé de que la política es lo más importante e imprescindible en la sociedad. Los ángeles no necesitan política. Los animales no necesitan política. Las personas necesitamos la política para ser personas. Estoy casi de acuerdo contigo, José María. Hay que tener en cuenta que hay muchas especies animales que sí que tienen política. Existen jerarquías entre sus miembros y hay unos mecanismos de relación. Es decir, no te creas, sí hay más política. Aparte de la especie humana, hay más otras especies que también tienen su propia política. Pero sí, efectivamente. De todas maneras, no todas las modificaciones, no todas las reformas tienen el mismo calado. Para que nos hagamos una idea, la reforma de la ley electoral que está bramando todo el país para que eso se modifique, es una simple ley orgánica. Solo se necesita la mayoría absoluta del Congreso. Mayorías absolutas en el Congreso las ha habido con el PSOE y con el Partido Popular. Se entiende que es una ley que requiere de consenso, porque es donde se establecen las reglas del juego del sistema representativo. Pero en principio es una simple ley orgánica, no está recogida constitucionalmente nuestro sistema electoral. De hecho, la ley electoral que tenemos, con sus modificaciones y demás, viene del año 85. Cuando el texto constitucional es del 78. Y efectivamente, ya hablaremos de las reformas de la ley electoral y de los sistemas electorales que hay, para que veáis que efectivamente no existen sistemas electorales buenos o malos, o mejores o peores, porque entonces si hubiera unos mejores y otros peores, pues todos tendrían el mejor. Lo que existen son sistemas electorales adecuados o no adecuados a la realidad social de cada Estado. En cuanto a la vigencia de la Constitución, pues evidentemente se puede reformar sin necesidad, se pueden aplicar reformas al sistema político de un país sin necesidad de reformar la Constitución. El ejemplo más claro lo tenemos con Estados Unidos. La sociedad norteamericana, que viene de la unión de estados que eran independientes, que establecen una federación de estados que ya existían, establecen una Constitución en el año 1776 que es vigente hoy día. Y las 15 primeras enmiendas de la Constitución son del siglo XVIII. Bueno, algunas posteriores, pero estamos hablando de que el texto constitucional norteamericano, que es, bueno, es sin duda la constitución más longeva del mundo, pues resulta que sigue vigente todavía. Luego la Constitución del 78 perfectamente podría tener una vigencia ad eternum y lo único que hay que es incorporar, se pueden incorporar enmiendas a esa Constitución y se pueden incorporar reformas tanto en la ley electoral como en la ley de partidos, como en la ley de financiación de partidos. Hasta la propia crisis que estamos viviendo ahora sanitaria se puede legislar bajo el paraguas de la ley de sanidad pública. Es decir, si cobertura legislativa hay y el Senado es lo suficientemente, en la Constitución es lo suficientemente abierta en cuanto a las funciones de las cámaras como para que éstas después requieran, que es lo que ocurre en sus propios reglamentos, que se recojan en los reglamentos, pues la forma de proceder no solamente del Congreso y del Senado independientemente. Existe un título cuarto que es el de las relaciones entre las Cortes y el Gobierno. Es decir, está el título 3 que es el de las Cortes, el título 4 que es el del Gobierno y después el título 5 que tiene que ver entre las relaciones entre Gobierno y Cortes. Es decir, Congreso y Senado no son instituciones independientes. Hemos visto que existe tráfico entre ellas en base pues, al material legislativo y que existe capacidad de rendición de cuentas del Gobierno ante las dos cámaras. Es decir, que estamos hablando de que hay mecanismos de hecho, pues hay un ministerio que es el de Administraciones Públicas que se encarga, entre otras cosas, de las relaciones entre las distintas cámaras con el Gobierno, ¿no? Entonces, eso se puede limitar legislativamente, se puede modificar legislativamente, se pueden incorporar reformas sin necesidad de atacar la Constitución. Hasta la propia ley electoral se puede modificar, con una simple mayoría absoluta. Un detalle solo en cuanto a lo que has dicho de las jerarquías animales y de la política. Faltaría tal vez el complemento que he dicho. Solamente los seres humanos necesitamos la política para ser humanos. Los animales ya están hechos. Nada más. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, tengo aquí apuntado en unas sesiones que hubo en el Senado en el año 2013 para una propuesta para la regeneración democrática. Y entonces se trataron allí por personas de alto rango dentro del Consejo. Perdona, Miguel Ángel.
el responsable de esa sesión fue mi director del trabajo fin de máster que hice en la UNED. Es Andrés de Blas Guerrero, fue el 2013, sí. Lo auspició la UNED y se hizo en el Congreso con Pío García Escudero, que era el presidente de la Cámara en ese momento. Simplemente yo estuve presente en todas esas sesiones y hablaba de que en el artículo 68 de la Constitución fija que la circunscripción tiene que ser la provincia, por lo cual estamos obligando ya a las provincias a fijar la circunscripción electoral. Si queremos reformar el Senado de otra forma, no podemos saltarnos este artículo, porque yo entiendo que el Senado, una de las cosas que debería modificarse territorialmente, no sería hablar de cómo eliges a los senadores provincialmente, sino cómo eliges a los senadores territorialmente, no provincialmente. Es decir, asignar 4 senadores a cada provincia ya es una fórmula que debería modificarse, pero ya. O sea, quiero decir que eso es una de las cosas que más dificultan. Y allí nos dijeron que Fraga y Barnesio, durante las discusiones que hubo para la elaboración de la Constitución, Fraga y Barnes se opuso radicalmente a que fueran las provincias la circunscripción electoral. Fraga de Barnes era un buen constitucionalista y por algo lo pensaría. Vamos a ver, el hecho de que la circunscripción electoral sea la provincia es porque no existían las comunidades autónomas todavía. Entonces, para asegurar digamos que todas las regiones de España estaban representadas, se eligió la provincia como circunscripción electoral. Esa fue la causa. Que hoy, digamos que puede quedar obsoleta la circunscripción electoral de la provincia, sí. Que está recogida constitucionalmente, efectivamente, pero en el título tercero. De tal manera que la modificación del título tercero no es tan dificultosa como la modificación de artículos del título preliminar, el primero o el segundo, ¿vale? Es decir, se podrían hacer modificaciones parciales de los títulos del tercero yo diría del tercero al octavo, porque el noveno y el décimo, que tienen que ver con el Tribunal Constitucional y con la reforma constitucional, tampoco se deberían de tocar, ¿vale? Pero entre el tercero y el octavo se podrían hacer modificaciones puntuales y modificar pues cuestiones simplemente de actualización. Pero es que a lo mejor hasta ni es necesario. Es que a lo mejor introduciendo mecanismos donde el impacto de la provincia pues tenga más que ver, más que con la provincia como entidad política, más con la población o con la comunidad autónoma, que es lo que se está haciendo ahora. Por eso se hace la designación por comunidades autónomas y ya no es el rey el que designa senadores, sino que son las comunidades autónomas las que los designan, ¿vale? Pues a lo mejor podemos coger y decir, oiga, modifiquemos la ley electoral de las comunidades autónomas y son los españoles los que eligen los senadores también de las comunidades autónomas. Es decir, que podría haber encajes que no nos requirieran modificación constitucional para modificar la elección del Senado, pero que si requiriera no sería tan penosa como modificar los 3 primeros títulos de la Constitución. No, luego después, cuando ha estado hablando Ángel del número de senadores que tiene Cataluña, comparado con los números de senadores que tiene Madrid, la Comunidad de Madrid, pues es que se me queda que en la Comunidad de Madrid tenemos la mitad de senadores que los catalanes. No, mucho menos de la mitad, pues somos una sola provincia. Claro. Somos mucho menos, pues claro. Tenemos 4 y 1, 5. Por eso en Estados Unidos, independientemente de la población, son 2 senadores por estado. Oiga, ¿es que Hawái es mucho más pequeño que California? Sí, 2 por estado. Es que California está poco poblado, o sea, Alaska está poco poblado, me parece muy bien. Tiene 2 senadores, lo mismo que tiene Connecticut o Maine o Carolina del Sur. Da igual, todos 2 senadores. Bueno, eso no significa que esté bien hecho. No. Han hecho los americanos. No. Lo que quiero decir es que esa Cámara sirve para igualar la representación de todas las comunidades independientemente de su población. Porque ya tienen la Cámara de Representantes para elegir en función de la población. Entonces, el número de representantes, bueno, es que las elecciones del sistema americano son elecciones indirectas, se eligen representantes que a su vez son los que eligen a los otros, es un sistema político totalmente diferente al español.
Eso es muy diferente. Son elecciones indirectas y aquí son elecciones directas. Y eso lo cambia todo. Pero en cualquier caso, España perfectamente se podría plantear una Cámara de Representación Territorial con igualdad de senadores por cada uno de los circunscritos electorales, que podrían ser distintos a la provincia o modificados en la provincia, ¿vale? Y ser los mismos para toda España. Y después que la población se vea representada o infrarrepresentada en el Congreso. Pues perfectamente. Es decir, ¿y por qué 2 senadores? Y alguien preguntará, ¿y por qué 2 senadores y no 1? Bueno, pues muy fácil. Pues esto viene precisamente de la tradición norteamericana. Se ponían 2 senadores porque para que si le ocurría algo a alguno de ellos, quedara el segundo para poder velar por los intereses de... Era como una especie como no de reserva, pero sí había uno, digamos, más veterano que otro. Dentro de los senadores había uno más veterano que otro. Entonces estaba como el mentor y el que venía por detrás, ¿no? Entonces, era más o menos un backup, lo que había, el segundo senador era una especie como de backup del primero. Si le pasaba al primer senador, todavía quedaba el segundo, mientras elegía al siguiente senador, quedaba el segundo para poder defender los intereses del Estado. Por eso se elegían 2 senadores por Estado. En el caso español, pues se pueden elegir 2, 3, 4, me da igual, pero que haya el mismo número de senadores por cada uno. ¿Por qué? Porque si les decimos que tienen que hablar sobre bancos de pesca, un banco de pesca, los peces tienen la mala costumbre de no respetar las fronteras de las comunidades autónomas. Entonces, pues mira, se mueven libremente por el mar, no hay barreras. Es decir, mira, acabas de pasar de la Costa Dorada a la Costa Blanca. Pues mira, no. Resulta que el pez no se entera de cuáles son las costas que hay en España. Los árboles, los bosques, pues pasa lo mismo. No podemos poner una valla en un bosque y decir, y este bosque es de la comunidad autónoma esta y este bosque es de otra. Los propios cotos de caza son interterritoriales. Y para los que son cazadores, pues sabrán que existen tantas legislaciones para los cazadores como comunidades autónomas hay. Y dices, pero si yo tengo un coto de caza que está entre 2 comunidades autónomas, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues es irracional. Es decir, todo lo que son recursos primarios, todo lo que tiene que ver con sector primario, con los recursos naturales de un país, perfectamente caben dentro de la representación territorial del poder. Y dejemos la parte política para el Congreso. Y ahí sí que hay una representación en función de la población. No es lo mismo Madrid que Barcelona, que Córdoba, que tal. Y sí es verdad que deberían de valer los mismos votos en un sitio que en otro, pero eso tiene que ver más con la representación. Eso, de verdad, que habría que explicarlo en un debate totalmente diferente a esto para que entendiéramos qué significa un sistema proporcional. Bueno, habrá que cortar. Yo, aprovechando que tenía la palabra, quiero darte la enhorabuena por la fórmula de esta que has elegido de charla, porque creo que es muy provechosa. Desde luego es más interactiva. Y mucho lo que sí que más verdad interesante. Vamos, interesante me refiero. Muy interesante. Han hecho que el que participe uno y otro es más lo importante, quiero que veáis que fijaros que somos un grupo relativamente reducido, pero que han salido posturas contrapuestas. Desde la supresión hasta el mantenimiento o hasta la reforma. Quiero decir que eso indica la pluralidad de sensibilidades que puede haber. Y fijaros que somos un grupo reducido, pues daros cuenta esto a nivel nacional lo que supondría, ¿verdad? Es la primera experiencia desde el Foro de Ciencia Política en establecer este formato de debate. A mí me parece mucho más interesante, mucho más interactivo. Yo disfruto mucho más que dando una conferencia. Es evidente que con una conferencia lo que hago es profundizar más en los temas y soy capaz de contextualizar mejor y soy capaz de aportar más fuentes, tanto bibliográficas como intelectuales, de gente que ha podido trabajar determinados temas que pueden ser de interés. Pero este formato me parece más entretenido para todos, más participativo. Y si os parece bien lo podemos seguir manteniendo. Yo me comprometo a la siguiente actividad poder hablar de los sistemas electorales, si os apetece, que he visto que había especial interés en ver por qué los votos de Madrid no son iguales a los votos de Bilbao y por qué partidos como el PNV o Esquerra Republicana pueden incidir tanto sobre la política nacional cuando solamente tienen representación en 4 provincias. Muy bien. Bueno, yo te doy la enhorabuena otra vez también, como los demás, en cuanto al formato. También me parece muy bien la idea para el próximo y, si me permites, quería acabar dando una nota de optimismo sobre si vamos a mejor o vamos a peor, recordando que en el Congreso, claro, solo había una Cámara en la época de la Segunda República.
Ahora, por ejemplo, nos escandalizamos cuando vemos que en el Congreso unos diputados insultan a otros. Se llegan insultos, cuando menos a la descalificación, pero es que en la Segunda República hubo diputados que fueron al Congreso con la pistola en la mano. Sí. O sea sí, que... es verdad. Sí, es verdad, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Y yo creo que ya vamos a terminar, ¿o no? ¿Tienes cerrado el micrófono, Alfonso? Perdón, ahora. que simplemente me quería despedir de todos vosotros, agradeceros evidentemente la atención y vuestra presencia en esta actividad. Y yo, bueno, como nota un poco jocosa, espero que la modificación del Senado no pase por llamarse Senada o por que el Congreso de los Diputados sea de Congreso de Diputados y Diputadas. Simplemente eso. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación, de verdad. Yo solamente también dar las gracias y decir, a ver si alguna vez las conclusiones que sacamos aquí las podemos mandar al Congreso o al Senado, a ver si nos hacen caso. Bueno, oye, pues todo es posible, todo es posible. Claro, si maduramos políticamente, animarse, pero no tenemos ni idea. Animarse. La sesión está grabada, todo sería mandarles un enlace a la sesión grabada y que vieran en qué ha consistido el debate. No te creas tú que es tan difícil. Y que no hemos traído pistola. Lo ideal sería que supiéramos un poco más de todas estas cosas que nos habéis contado, que han sido muy interesantes, ha sido un debate muy bonito y yo pienso que lo ideal sería que todos pudiéramos decir algo, pero nos faltan muchos conocimientos. Entonces no puedes hablar de lo que no conoces en profundidad. Entonces por eso te callas, ¿no? Pero es muy interesante y yo creo que si tuviéramos que hablar ahora podríamos a lo mejor ya decir algo, porque nos hemos enterado por lo menos de por dónde van pues muchas cosas que desconocíamos. Como tú has dicho, leer la Constitución es una cosa que es obligatoria, debería de ser obligatoria y lo es. Yo creo que aunque solamente fuera por cada uno de nosotros, pero la realidad es que yo creo que de los que estamos aquí, pues a lo mejor no todos la han leído. Yo desde luego no la he leído. Yo tampoco. Entera, no. Algún artículo sí, pero todos no. Simplemente Mercedes, yo lo que sí quisiera es, de aquí en adelante, que no os cortéis, participad. O sea, yo intento introducir el tema. Pero hay que tener... Sí, lo sé. O sea, sé que eres una persona con una formación académica e intelectual vasta y entiendo tu prudencia, pero que no hace falta ser tan académico. Es decir, nosotros somos personas, como decía José Manuel, es que somos seres políticos, es decir, tenemos los derechos de poder elegir a nuestros representantes y por tanto cada uno tiene su propia opinión política. Es decir, no hace falta ser politólogo, ni necesitamos ser juristas, ni expertos catedráticos en Derecho Constitucional para tener una opinión sobre nuestras propias instituciones que elegimos nosotros. Entonces, cada uno puede tener su opinión, no tiene por qué versarse en un conocimiento profundo del tema. Lo digo no solamente por este caso, sino de aquí en adelante. Cuando hablemos de sistemas electorales, que tiene por detrás una serie de algoritmia por detrás muy importante, que yo he tenido que estudiarme los distintos algoritmos de asignación de votos a escaños, no solamente la ley DON, es que hay un montón de fórmulas, es que hay un montón. Y me las he tenido que estudiar y veo los pros y contras de cada uno de ellos. Yo no os pido nada de eso, pero cada uno, o sea, simplemente con la introducción que yo pueda hacer, pues podrá decir pues lo que ha salido hasta ahora. Oiga, ¿por qué mi voto vale menos que el de un andaluz o vale más que el de un gallego, por ejemplo? Pues yo eso no lo veo bien. Y yo creo que cada voto de cada español debería ser el mismo. Y yo a lo mejor, pues en aquellas cuestiones en las que pueda dar luz, pues la daré. Pero que no limitéis vuestra participación porque penséis que tenéis poca capacidad para... No, la tenéis toda. La opinión es libre y cada uno puede tener la suya. Se han expresado aquí diferentes opiniones y yo encantado de que además de cuantas más sensibilidades, cuantas más opiniones se viertan, pues mucho mejor, más enriquece el debate. De verdad. Sí, es que lo curioso es que luego nos reunimos cuando vamos a tomar una cerveza y ahí hay opiniones a mogollón. Claro. Pero a mogollón. No, aquí también, pero hombre, se supone, no es eso. Aquí yo pone creo más. que no aquí pone más. Yo creo que lo que hay está claro y es también que tienes que tener un mínimo de conocimientos en profundidad para poder no decir, yo por ejemplo hubiera preguntado cuando lo contestó justamente tu marido, fue que lo contestó y era el por qué no entendía yo que Madrid con un montón de habitantes, 6 millones prácticamente, más que Cataluña inclusive, tenga muchos menos senadores que Cataluña. Eso no me entra en la cabeza. O no me entra en la cabeza que Madrid pueda tener los mismos que Murcia.
Claro, una cantidad ¿me entiendes? Luego tienes por millones de habitantes, pues de acuerdo. Si tienes 6 millones ya tienes 6 más. Pero ¿por qué Cataluña tiene que tener 23 y Madrid a lo mejor 16 o los que sean? No me lo sé. 11. Pero bueno, 11. ¿Me entiendes? 11, pues mira, muchos menos. Pero que de todas las maneras son cosas que tú te preguntas cuando oyes todo esto. Todo esto yo creo que de alguna manera nos estimula a tener más, a fijarnos más en muchas cosas. Tú lees el periódico y no te cuestionas esto por qué es o esto por qué es, lo lees. Te enteras, como decía mi padre, yo me lo leo y me lo paso pipa. Pero no me preguntes cuando ya me lo he leído qué es lo que he leído, porque no me acuerdo. Bueno, pues casi nos pasa eso a la mayoría. Que luego no le preguntes pues cosas de estos detalles que ha quedado muy claros. ¿Me entiendes? Al establecerse el debate, las ideas se clarifican. Tú me puedes dar una conferencia y se me olvida. Pero estos diálogos, si quieres, o interdiálogos de alto nivel, porque a mí me parece que las personas que habéis hablado sabíais muy bien por dónde íbamos ya, pues yo creo que francamente merecen la pena oírlos, porque bueno, luego puedes tomar el partido por lo que tú creas, o que te parezca mejor la idea de uno o la idea de otro, o que tú crees que es más congruente o menos. Pero lo que es evidente es que puedes hacerlo una vez que te has enterado un poco más, y además yo pienso que esto nos va a llevar a enterarnos más a todos. Pues o sea, que te estimula a intentar enterarte un poco de por dónde van las cosas en la vida. Que normalmente no te metes en política, pasas por ahí y dices, bueno, sí, estos son todos unos sinvergüenzas y ya está. Pero hay mucho más que eso. Sí. Hay todo un mundo ahí metido que no puedo decir.